¿Alguna vez han estado en una situación donde no pueden usar una extremidad del cuerpo? Yo sí, y se complica la vida un poco. Ahora, imagínense ser un baterista reconocido y perder un brazo. Pues este es el caso del baterista del groove de hoy. El groove es de la introducción de la canción Rock of Ages, la banda de Def Leppard y el baterista, el admirable Rick Allen. Mi nombre es Jorge y les doy la bienvenida a otro capítulo de Cue the Groove. A pesar de ser claramente una banda de rock, los fans de Def Leppard vienen de una variedad inmensa de gustos y edades. Bandas como Metallica, The Sturs, Lady Gaga y hasta Taylor Swift los han mencionado como inspiración. Incluso Carlos Santana y Mariah Carey han hecho covers de sus canciones. La historia comienza en 1977 en Sheffield, Inglaterra, donde en un club de jóvenes todos querían tocar guitarra. ¡Qué raro! Sin embargo, se logra formar una banda con Pete Willis en guitarra, Rick Savage en bajo, Tony Kenning en batería y Joe Elliott en voz. A pesar de caracterizarse por tener una de las alineaciones más sólidas, han tenido cambios. Pete Willis fue reemplazado por Phil Collen a la mitad de la grabación del álbum Pyromania. El guitarrista Steve Clark, que entra en el 78 y muere por sobredosis en el 91, lo reemplaza a Vivian Campbell. Y Tony Kenning, que al dejar la banda contratarían a Rick Allen. Su entusiasmo y determinación los hizo despegar muy rápido. Lo podemos ver con los álbumes. Primer álbum On Through the Night, disco platino. Segundo álbum High and Dry, doble platino. Tercer álbum Pyromania, disco diamante. El siguiente sería Hysteria, que ha sido su disco más vendido, y así seguirían con más de 20 álbumes entre estudio, en vivo, covers y compilaciones. Rick Allen nace el 1 de noviembre de 1963 en Sheffield, Inglaterra. Comienza a tocar batería a los 10 años y a los 12 ya estaba tocando en bandas locales. Entra a Def Leppard a los 15 años, el cual fue un proceso interesante, ya que su audición fue una breve entrevista con 2 miembros de la banda en el baño de hombres de un tal Limit Club. Y sin escucharlo tocar, lo contratan. Una de las cosas más impresionantes de Rick Allen es que solo tiene un brazo, pero no siempre fue así. En vísperas de Año Nuevo, en 1984, venía manejando en la autopista y pierde el control. Al parecer, el cinturón, que no venía bien abrochado, se desliza con tal fuerza que rebana su brazo izquierdo. La recuperación fue difícil pero sorprendentemente rápida. De 6 meses que predecían los médicos, salen solo 3 semanas y media. En un principio la música le recordaba todo lo que creía que no iba a poder hacer, pero fue también la música que le dio esperanza, ya que al escucharla se dio cuenta que podía seguir patrones con los pies. A pesar de estar a la mitad de la grabación de Hysteria, la banda le dio su tiempo para recuperarse. Rick solía encerrarse y tratar de reaprender todo lo que ya sabía de batería. Luego un amigo tuvo la idea de integrar pedales electrónicos para que su pie izquierdo sustituyera todo lo que hacía el brazo que perdió. Esto le funciona muy bien y a poco menos de 2 años del accidente regresa a los escenarios y a seguir haciendo historia. Además de batería, tiene otros proyectos muy interesantes, como las fundaciones Raven Drum Foundation y Project Resiliency, que ayudan a comunidades en crisis a través de programas de arte. También es un excelente pintor y fotógrafo, donde expresa sus experiencias de vida y las cosas que aprecia. Rock of Ages aparece en Pyromania, que sale el 20 de enero de 1983, y fue el disco que encuentra el punto medio entre los fans de heavy metal, punk y demás géneros. Además del groove, esta canción tiene muchos elementos que otros músicos han usado de inspiración, como The Offspring, que utilizan el sample de esto para su canción Pretty Fly for a White Guy. El tempo de este groove lo lleva al cencerro, y se ve así. También tiene variaciones, pero la base se escucha y se ve así. El groove de hoy está en 4/4 y está compuesto de 2 compases más 3 variaciones del mismo. La base ya la vieron y hay 2 áreas donde están las variaciones, aquí y aquí. En la primera variación agrega un bombo e intercambia este bombo por la tarola. En la segunda repite el primer compás de la primera variación y toca estos 2 bombos en 16avos aquí. Y en la tercera, agrega un bombo extra aquí y hace un fill para rellenar a partir de aquí. Ahora, ¿de dónde sale el groove? Pues es como el huevo y la gallina. No sé qué fue primero, si el groove, el riff de guitarra o las frases en la voz, pero la batería une a todos. Noten que la voz se apoya con batería en los segundos compases de cada variación y la guitarra en los primeros compases de las variaciones 2 y 3. Se utilizan cencerro, bombo y tarola.
Lo que caracteriza este groove es la precisión en el tempo de la subdivisión. Entonces es esencial practicarlo con un metrónomo, de preferencia marcando todos los octavos. Así interiorizar toda la subdivisión y poder hacerlo sonar perfecto. Espero les haya gustado el groove de hoy y hayan aprendido al menos lo que es un cencerro. Escriban en los comentarios si conocen otros grooves que lo tengan. Si disfrutaron este video pueden ver más contenido en el canal y de paso pueden, no sé, darle like, compartir, suscribirse, si quieren. Además en la descripción les dejo contenido extra. Muchas gracias.